El transistor, pero ¿quién generó esa curva? La fuente, ¿no? No. ¿Quién hace que trabaje el transistor? Entonces, la fuente de corriente que le estábamos poniendo en la base. Esta es la curva. Y entonces ya puedo buscar mi punto de operación. Y digo, voy a polarizar a mi transistor con una corriente de base de 10 micros y un voltaje colector emisor de 20 volts. ¿Qué corriente de colector tengo? 2.2. Entonces ese es mi punto de operación. Ahí diseño corriente de colector 2.2 milis, voltaje colector emisor 20 volts y una corriente de base de ¿cuánto? 10 micros. O sea, yo pongo mi circuito y lo único que necesito es una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Ahora, la fuente de voltaje son 20 volts. Bueno, aquí está en 20 volts, pero lo va a correr más, lo va a hacer más extenso para que pueda tener más de dónde polarizar, una longitud más grande. Y lo único que dejo fijo es la corriente de base y voy a poner variable la fuente de BCC que vaya desde 0 hasta 50 volts y cada incremento que sea de 1 volt. Y cada incremento que me diga cuánto vale el voltaje colector emisor, cuánto vale la corriente de colector y que los vaya graficando para que me dé esta curva. Al simulador, ¿qué le tengo que decir? Dame una simulación, pero es un barrido en CD. ¿A quién vas a mover? Igual a la BCC. A la fuente de voltaje. ¿En qué intervalo? Desde 0 hasta 50 volts con incrementos de 1 volt, pero pudo haber sido incrementos de 0.1 volt. Bueno, vuelvo a pedir Corriente en el colector. la corriente en el colector 1 y vuelvo a hacer el cambio de los ejes, quito potencias, quito corrientes y se llama voltaje colector emisor. Y le voy a decir que lo corra desde 0, le cambio los límites. Y entonces para una corriente de 10 micros, ¿dónde quieren polarizar a su transistor? Voltaje colector emisor de 10 volts, 20 volts, 30 volts. Entonces yo ahorita lo único que hice, activé cursores. ¿Y qué fue lo que dije? Quiero polarizar a mi transistor en 20 volts, es decir, voltaje colector emisor de 20 volts. ¿Y qué corriente de colector tengo? 2.2 milis. ¿Para qué corriente de base? 10 micros. Cambio la corriente de base y ahora la llevo a 1 micro y que me vuelva a dar esa curva. Ya desapareció. Sí, porque last plot. Se hizo una chiquita. Claro, cambio los límites ahora a, digamos que y ahora para el mismo punto de operación, me está diciendo que tengo en corriente, ¿cuánto? 170 micros. Le puse un micro, 170 micros. ¿Qué HF tiene? Son... No, le puse un... 170. De 220 se fue a 170. Si ustedes no ponen a su transistor en ese punto de operación, la HF ¿se qué? Se mueve. Ya valió. Bien. Ahora, para los parámetros H, yo necesito más de una curva. Necesito de menos 3 curvas. Entonces yo le voy a decir al simulador, ¿sabes qué? Dame 3 curvas. ¿Cómo?
le activo el paramétrico. Bueno, le puedo decir un barrido, un segundo barrido. Edit. Y, ok, ya la fuente se mueve entre 0 y 50 con pasos de 0.1 volt. Activo un segundo barrido. Y ahora, ¿a quién voy a mover? A la corriente de base. Entonces, se llama I de base. Perdón. I de base. Que empiece. ¿Para qué corrientes? Digámoslo así. ¿Para qué corrientes de base queremos ciertas curvas? Digamos, yo quisiera ver la curva para 10 micros, para 50, para 20 micros y para 30 micros. Es decir, pasos de 10, 10, 10. Entonces yo voy a pedirle 3 curvas. Entonces nada más le voy a decir, dame la de 10 micros, la de 20 micros y la de 30 micros. La 1. 10. ¿Cuál? Ya está acá arriba, corriente. Tiene que ser corriente, 10 micros, 20 y 30. Y le doy a aplicar. Le doy run. Claro, estoy fuera de escala. Entonces le digo al simulador que la ajuste. A ver, ¿dónde está el límite? Aquí son 10 milis, de 0 a 10 milis. Pues yo nada más lo ajusto y ya está. ¿Cómo lo? Nada más le di en el eje Y y le di que me dejara a mí manejarlo, definido por el usuario. Y ya tengo 3 curvas. Entonces, a ver, vamos. Digamos que voy a polarizar al transistor. Voy a polarizar al transistor en 10 volts. Me ubico en la corriente. Esta es la curva más pequeñita, es decir, para la corriente ¿qué? De 10 micros. De 10 micros. En 10 volts, ¿cuánto tengo en corriente de colector? 2.064. ¿Qué HF tengo? Son 206. Bien, a ver, me paso a la siguiente curva. ¿Y esta curva cuál sería? La de 20. La de 20. Me pongo en el mismo punto de operación. ¿Y ahora tengo qué? 4.23 milis. Ajá. Pero estoy en la de 20. ¿Qué HF tengo? 200. ¿Esto entre 2? ¿Qué son? 200, ¿qué? 15. 211.5. Y me paso a la siguiente curva. Y me voy a 10. Aquí son 6.345. Y ahora sería entre ¿cuánto? Entre 30. Bueno, entre 3. Y nos estaría dando ¿cuánto? 211. Bien. A cada, digamos que yo ahorita nada más saqué 3 curvas. Y para cada curva encontré, digámoslo así, una corriente de colector, un voltaje colector emisor y una corriente de base de colector. Con estas dos obtengo una HFE. ¿Sale? Bien. Pero aquí, a estas curvas, pues yo las puedo relacionar. Y yo digo, el punto medio es mi punto de operación. Y los extremos es lo que va a ser
mi señal de entrada. Ah, La va a mover. El punto de operación sin señal está aquí. Pero cuando ingrese un voltaje en la base, va a hacer que se desplace hacia arriba cuando haya cresta positiva, que se desplace hacia abajo cuando haya cresta negativa. Y eso altera el punto de operación. ¿Y qué le está pasando aquí? Aquí hay una HFE, digamos 2. Aquí hay una HFE y le voy a poner así, punto de operación, y aquí va a haber una HFE 1. Son diferentes. Entonces, ¿cuál tomo? la de Mérida, ¿no? La del punto de Bueno, pero operación. el punto medio es sin señal. Cuando inyecto señal, ¿cuál tomo? No. Estoy aquí, inyecto una señal, viene la parte positiva, se mueve hacia arriba, inyecto la señal, parte negativa, y se está moviendo. De mi punto de operación, digámoslo así, si lo veo en corriente, de la corriente de base, de mi punto de operación, en un caso hay más. A todo esto yo le llamo delta. Entonces, cuando viene cresta positiva, hay que cuando viene cresta negativa, Menos delta, menos. Oh. o bueno, valle. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este delta, este más menos, a esta corriente? Digamos que aquí hay una HFE, una corriente de base, pero aquí también hay una corriente de ¿quién? Y también hay un ¿qué? Entonces, esa señal que se inyecte a la base me genera cambios en corriente de colector y cambios en corriente de base. Y esto me va a